Amigos, pues continuamos con nuestras ponencias el día de hoy. Ya estamos transmitiendo en directo, en vivo y en directo a través de nuestra multiplataforma. Ya estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, VK, Von Live, Odyssey, Periscope, en fin. Y les recuerdo que esta charla que tendremos el día de hoy con nuestro invitado especial, Alejandro Kaplan, la podrán también disfrutar en diferido a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y también, por supuesto, en nuestra multiplataforma. Bueno, pues les voy a presentar a nuestro especialista del día de hoy, Alejandro Kaplan. Él nos preparó una conferencia titulada Cirugías espirituales para curar enfermedades. Él es chamán y sanador de almas. Alejandro, es un placer recibirte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Nick? Muy, muy contento, una gran alegría poder tener una nueva intervención en Mindalia para compartir con el público este conocimiento tan profundo. Así es, a nosotros también nos da mucho gusto recibirte el día de hoy por aquí. Además, con un tema pues muy interesante. Me gustaría que empezaras platicándonos cirugías espirituales Muy para bien, curar enfermedades físicas. A ver cómo está eso, exacto. Alejandro, cuéntame. Bien. Así como podemos ver que aquí en el mundo físico existe un conjunto de actividades médicas que permiten intervenir el cuerpo a través de una cirugía, es decir, una apertura de una parte del cuerpo para extraer, ya sea desde un quiste hasta un tumor, dentro de una metodología que he diseñado llamada las interconexiones universales. Existe dentro del tratado un nivel de conexión espiritual muy, muy alto con potencias espirituales de la medicina universal, que dentro de un procedimiento se interviene a la persona en un estado de trance místico y espiritual, y a través de una serie de invocaciones y rituales muy precisos se inicia una apertura de portal donde estas conciencias que habitan en los mundos espirituales superiores acceden a intervenir a una persona y ser operada espiritualmente a través de una cirugía guiada para sanar todo tipo de mal o dolencia, ya sea una enfermedad orgánica, física, un dolor, un dolor también del alma. Así que es una temática sumamente profunda, puesto que existe a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de tratados, de intervenciones, de entidades o fuerzas espirituales capaces de intervenir el cuerpo más allá de los órdenes naturales de las leyes físicas para que su energía espiritual contacte con ese daño, ese dolor o esa enfermedad que habita para nuestra mirada chamánica dentro de un nivel de su alma, y que a través de la extracción de esa enfermedad que habita en un nivel de su alma y en una parte de su cuerpo, estas energías, estos seres que son médicos, así como te lo estoy contando, son espíritus de conciencias de médicos que habitaron en algún momento en nuestra tierra, y son sus conciencias espirituales, sus almas, que descienden nuevamente a este mundo por este tratado que he creado de interconexiones universales, para que a través de una cirugía espiritual el paciente pueda ser intervenido en una operación espiritual, pero no intervenido por cualquier criatura o cualquier ser. En este caso, voy a hacer una diferenciación con el tratado de operaciones o cirugías espirituales que existen en otras líneas o prácticas del chamanismo. Hemos visto médicos filipinos operar los cuerpos e intervenir los cuerpos a través de operaciones donde extraen elementos o materializaciones de elementos, donde ellos mismos dicen ser canalizadores de una energía, de un guía espiritual. A diferencia que aquí no es solo un médico que baja en el cuerpo de un canalizador o de un medium o de un médico de místico, sino que es a través de cada persona, de cada ser, de cada persona, de cada individuo a ser tratado, una línea específica de médicos
espirituales que estén asociados y en contacto y que sean capaces de intervenir a esa persona en particular con ese mal en particular. Es decir, que en esta línea de trabajo y de cirugía espiritual acceden médicos de muchos momentos de existencia de la Tierra, especialistas de cada parte de la Tierra, que pudo tratar, por ejemplo, algo a nivel cerebral, un neurólogo, un cirujano que se especializaba en la columna, en una era de la Tierra. También en esta línea están convocadas fuerzas medicinales que vienen del futuro de la creación. Es decir, son conciencias de médicos que existen, son espíritus de médicos que existen y viven en el futuro de la creación, que tienen un conocimiento más elevado en todo lo que tiene que ver con la medicina en particular, que también son capaces de llegar desde los tiempos futuros a estos tiempos presentes para realizar este tipo de cirugías espirituales. Además de todo esto, que ya es muy, muy profundo, voy a contarte historias y casos reales clínicos de cómo una persona con una enfermedad física, orgánica, que no tenía cura en la medicina tradicional y con otros tipos de tratamientos, cómo a través de estas intervenciones de interconexiones universales en el nivel de cirugías espaciales y místicas, donde un grupo de médicos, no uno, sino en una sala de cirugía espiritual de 3 a 5 médicos espirituales operan, son capaces de operar a nivel energético, a nivel álmico, e interferir sobre el cuerpo físico y crear una sanación milagrosa. Voy a contarte historias, una historia de una persona que tenía a su hijo con un problema visual. Habían dado un diagnóstico de una disminución del canal visual de uno de sus ojos del 90%, el otro ojo otro porcentaje menor, y con un diagnóstico muy, muy fuerte en relación a una posible ceguera en el futuro. Imagínate la desesperación de la mujer de no encontrar respuestas ni resoluciones al problema físico de su hijo de 9 o 10 años en una formación dentro de los niveles de la formación donde enseño la intervención de este tipo de cirugías. A través del alma de la madre bajan una serie de médicos espirituales, todos tratados dentro de un contexto de interconexiones universales, es decir, aquí hay detrás todo un proceso para que todo esto se pueda gestionar, hay una dirección para que todo esto se pueda gestionar. Un grupo de médicos, neurocirujanos y especialistas en vista de distintas épocas de la Tierra, de distintos lugares del planeta, convergeron en el alma de esta madre e interactuaron a través del alma de esta madre en la sanación y la curación y operación de la enfermedad del hijo. Luego del procedimiento, que no duró más de 20 minutos, la madre sale del proceso de cirugía, sale del postoperatorio espiritual y llama al hijo para ver cómo se encontraba, y delante de un grupo de más de 35 o 40 alumnos de la formación, pudimos ver cómo estas fuerzas espirituales invisibles para el ojo humano, no sensorialmente perceptibles para cualquier persona, han obrado en potencias y en luces o en una demostración tácita de su intervención, viendo cómo este niño, de no ver prácticamente nada, podía decirnos los nombres de cada uno de los alumnos que se encontraban frente a un Zoom en una computadora. Es decir, que no hubo que esperar semanas, no hubo que esperar meses, no hubo que hacer 10, 15 operaciones para ver cómo esto se producía, o si había una sanación o una posible sanación en la vista de este niño, sino que en una sola intervención, a través de la apertura de un portal multidimensional, de un tratado místico, esotérico y chamánico que he diseñado, muy específico, de invocación y conexión con potencias espirituales medicinales del universo, no solo de una línea, sino de la Tierra, del futuro de la Tierra
y también de otros universos, de otras dimensiones, de otras galaxias, estas potencias medicinales, estas fuerzas o espíritus medicinales son capaces de operar tu alma, de operar tu cuerpo, de intervenirlo desde los mundos espirituales, ejerciendo una influencia a tu cuerpo físico y ver una resonancia, como en este testimonio y caso que te estoy contando, inmediata de sanación. Qué impresionante, de verdad. Esta información, qué impactante. Oye, Alejandro, yo he escuchado, no sé cuál sea tu perspectiva, yo he escuchado que muchas, si no es que todas, pero muchas de las enfermedades que tenemos físicas, el origen no está en el plano físico, sino viene justamente de planos espirituales, de incluso, por ejemplo, también se menciona que no solamente tenemos este cuerpo físico que vemos todos los días en el espejo, sino que tenemos otros cuerpos, otras capas, como estas matruscas, creo que se llaman, ¿no? Estas muñecas. Mamushkas, mamushkas. Exactamente, muchas gracias por Es la aclaración. verdad, Eh, eh, muy buena pregunta, Nick. En realidad, nuestra alma es un alma que proviene de lo más puro y elevado de la creación. No nació en este mundo, nació en los mundos más altos de las fuerzas espirituales de la creación y desciende a este mundo en una forma para un proceso, esto no lo voy a hablar hoy, pero es un proceso muy profundo de evolución y rectificaciones, pero el alma es multidimensional y no solo habita embestida en nuestro cuerpo, en este cuerpo físico, en este mundo, sino que nuestra alma está en muchos mundos espirituales, viviendo experiencias y realizando manifestaciones en los mundos espirituales. Es decir, es muy difícil para una persona, Nick, y para el público presente, poder comprender o integrar que no somos solo un alma que encarna en este cuerpo, es decir, que nuestra conciencia espiritual, nuestra alma, no solo vive y mora en este cuerpo, sino como dice Nick, vive y mora en otros lugares de dimensiones superiores, también inferiores, más allá de esta vida. Y muchas de las enfermedades que vos podés tener o que has tenido no provienen en realidad solo del cuerpo. No es solo el cuerpo que se enferma, sino que hay una cadena de fuerzas que desencadenan a su vez la enfermedad. Provienen también, obviamente, de las emociones, del mundo de las emociones, que también es un poder y una fuerza del alma, también provienen de la psiquis, también provienen de la energía, pero para nuestra cosmogonía, para la cosmogonía de los chamanes, de los seres místicos, las enfermedades provienen de distorsiones y rectificaciones espirituales del alma y del espíritu. Tienen resonancias, tienen resonancias. Toda, sí, 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 por favor. Bueno, lo interesante del sistema que he diseñado de interconexiones universales, que dentro de esta operación espiritual el alma se abre como una flor donde podemos ver más allá de la superficie del alma, lo profundo que existe dentro del alma de cada ser viviente, y el alma guarda las memorias, los registros como una super macro computadora de cada instante, de cada fuerza, de cada elemento con precisión que pudo haber creado ese malestar, ese daño o esa enfermedad. Es decir, que dentro de esta cirugía espiritual tenemos la capacidad, además de operar la enfermedad, tenemos la capacidad de descubrir los orígenes espirituales, místicos, que han creado en el alma esta enfermedad. Muy profundo, muy interesante, ¿verdad? Es sumamente interesante cómo entonces sí se puede tener como
una idea. Ahora te pregunto, Alejandro, para las personas, porque ya incluso tengo preguntas encaminadas Muy bueno. a justamente identificar sus padecimientos, ver si se pueden tratar, en fin. ¿Qué condiciones tiene que requerir, digamos, una persona para tratarse de esta manera? Porque también la enfermedad y el sufrimiento nos lleva a esta desesperación de que ya probamos A, B, C y hasta la Z probablemente y no hemos tenido mejoría, no encontramos solución, de pronto a lo mejor hay ciertos tratamientos que solamente aligeran la carga, pero no se arregla, ¿no? No se arregla. Y entonces, digamos, para que una persona proceda y sea intervenida así de manera espiritual, ¿necesita creer en esto? ¿Necesita entender esto? ¿O no es necesario, no es un requisito? No es un requisito, el alma, si bien tiene la comprensión y la sabiduría en su esencia, al estar descendida o desconectada, ha perdido todo esto que yo enseño en las formaciones y estoy contando aquí en una síntesis de esta conferencia. En particular, todas las personas que padecen una enfermedad pueden ser intervenidas a nivel espiritual. Y si la persona por alguna razón presenta una incapacidad motora o cognitiva o por falta de fe no puede acceder a este tipo de procedimientos, en el diseño y la creación de este sistema de sanación espiritual he forjado una técnica donde podemos intervenir a esa persona a través de otra persona que tenga una conexión fundamentalmente espiritual, de consanguinidad o emocional, de una gran amistad o una gran conexión para que ponga su vehículo y pueda ser intercedido a través del alma de otra persona que no puede llegar por falta de fe o por un problema de salud. Pero cualquier persona que tenga una patología, una enfermedad, algo que no ha podido ser resuelto en la ciencia blanca o en las medicinas alternativas hasta ahora, tiene la oportunidad de descubrir a través del sistema de interconexiones universales un método de operación más allá de su conciencia, más allá de los grados de fe que pueda tener, donde su alma va a ser intervenida a nivel espiritual y va a poder descubrir las razones, las raíces del porqué de sus enfermedades, comprender el sentido de su enfermedad y además de todo esto, tener la posibilidad de ser curada de manera prácticamente inmediata como un rayo su enfermedad. Ahora bien, hay personas que necesitan más procedimientos por la gravedad de su enfermedad o la gravedad de lo que decimos nosotros de su deuda espiritual, de su karma, de su condena que provoca en su alma esa enfermedad. Además, la enfermedad es un acercamiento a los mundos espirituales porque muchas personas que han sido intervenidas por las interconexiones universales y han conocido y descubierto el mundo espiritual y el mundo chamánico, hoy pueden haberse también sanado sus almas del concepto de la finitud, es decir, ahora sus almas saben que existe algo más allá de esta vida, que existen las fuerzas espirituales y que hay algo más allá de lo que vemos a nivel material. Y esto también es un precedente de sanación, es un tratado de prevención y educación para la conciencia de la humanidad de que nuestra alma también se enferma y cuando se enferma o es enfermada nuestra alma por males espirituales de otras vidas, de otros niveles de conexiones que pueden ser por otras influencias o deudas, hay múltiples razones, estas almas pueden ser operadas y liberadas, no solo en relación a su salud, porque esa es una parte de la curación, porque hay muchas personas que se curan sus cuerpos físicos, pero sus almas o sus mentes siguen enfermas o condicionadas en la ignorancia, en el no saber. Entonces, a través de estas experiencias, cada persona que atraviesa una cirugía espiritual tiene la oportunidad también de operar su alma y descubrir los misterios esenciales de por cómo fue creada su enfermedad o cómo pudo ser liberada y de qué va a pasar en su futuro en relación a su experiencia de vida. Es algo muy, muy, muy profundo, es una sanación sin precedentes, muy, muy, muy intensa, muy profunda, donde la persona, obviamente, de no conocer nada, imagínate, no saber nada, en un momento vive en un trance consciente la llegada de un montón de fuerzas espirituales que ella desconoce,
que conscientemente hablan y se comunican a través de ella y cuentan cómo van operando, cómo van eliminando o quitando el mal o la enfermedad dentro de su cuerpo. Es Oye, increíble. oye, Alejandro, tengo otra pregunta. Es que sí, es un ¿Sí? tema, además de apasionante, increíblemente profundo. Se habla de que las enfermedades son cosas que están ahí para señalarnos algo que debemos cambiar. Es como si nos indicaran el camino que debemos recorrer o el proceso que debemos de identificar. No sé si estás tú de acuerdo con esta idea. Sin embargo, la pregunta es en torno a, en esta sanación, como parte de la sanación, justo identificas, acabas identificando por qué tenías este sufrimiento, esta dolencia. ¿Es parte de la Sí. sanación a nivel Es parte de espiritual? la sanación. Es parte de la sanación, como vos decís. Es muy importante para el alma tener conciencia de los orígenes de su enfermedad. Muchas ocasiones, como las personas primero no son conscientes de la fuerza de influencia del karma en este mundo, que es una ley universal de causa y efecto, es decir, que todo lo que a ti te ha sucedido en esta vida es consecuencia de tus méritos o deméritos, de acciones de tu alma en otras existencias. Y todo lo que tú vives en esta vida es una consecuencia. Las deudas espirituales muchas veces se manifiestan en elementos de salud, en acciones físicas, en cuestiones físicas. Hay muchas personas que no gozan de una buena salud en esta vida porque han hecho malas acciones o obrado muy mal en otra vida, por ejemplo, enfermando o haciendo enfermar a un pueblo. Y en esta vida nacen con enfermedades o condicionados por enfermedades para que su alma logre redimirse o pulirse o refinarse o pagar, como te contaba, sus deudas. Todos estos procesos y muchos más son tratados espirituales que permiten que la persona descubra, ok, en esta vida te está pasando esto, tienes esta enfermedad que obviamente puede ser tomada como un elemento de evolución y desarrollo y de conexión y de conciencia de tu cambio de vida. Aquí también lo que permite este método es descubrir los orígenes espirituales que muchas veces proceden de otras vidas y el alma y el ser conscientemente al descubrir este origen, este mal que tiene, también le permite tener una conciencia de sanación mucho más alta y una efectividad en su sanación mucho más alta por esta conciencia que te estoy contando, Nicky, le estoy contando, de descubrir que su enfermedad tiene una causa y tiene un origen que va más allá de lo que pudimos ver en esta vida física. Esto es lo que permite las interconexiones universales, este método de cirugía espiritual, poder abrir el alma como una cirugía y ver más allá de la cáscara superficial del cuerpo y la mente, qué hay dentro de este alma y qué debemos liberar dentro de este alma para De sanar, acuerdo, muchas obviamente. gracias A por la ti. respuesta, Alejandro. Tengo un par de preguntas más antes de después también ya pasar con las preguntas de nuestros amigos que están viendo esta charla que estamos teniendo contigo el día de hoy. Hace unos momentos hablabas de que se puede llegar a utilizar a una persona como intermediario, una persona cercana, etcétera. Ahora la pregunta es, también a nivel espiritual se habla que siempre debemos de tener el consentimiento. Aquí también aplica y lo Sí. voy a expresar de esta manera. Yo conozco o tengo hipotéticamente a un familiar que está enfermo. Yo puedo pedir que hagas una intervención de estas sin que esa persona sepa si se puede o lo ideal es tener el consentimiento de la persona. Mira, voy a contarte dos casos. Uno, por ejemplo, es el caso de un hombre que estaba totalmente anestesiado, en coma, con un respirador artificial, con cables por todos lados, no teniendo la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, con problemas de deficiencias renales y deficiencias cardiorrespiratorias. Hace meses internado en una clínica. La voluntad de ese hombre es muy probable que no la podamos saber si no tenemos una comunicación espiritual con su alma, pero aquí su mujer salió en búsqueda de una liberación como intermediaria, más allá del sentimiento o el consentimiento de decir, este hombre sí quiero que me intervengan o no quiero que me intervengan. Es decir, aquí es la misericordia, el acto compasivo de un familiar
que está buscando cómo liberar este alma de su enfermedad o de su sufrimiento. Y en otros casos es mucho mejor, por supuesto, tener el consentimiento del paciente. Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen la enfermedad de la adicción y por su propio trastorno mental y por su propio trastorno de comportamiento y las mismas sustancias y la oscuridad que habita en sus almas, les es inaccesible llegar a un tipo de cirugía o de terapia espiritual como esta. Y es allí donde, más allá de sus resistencias, hay un familiar que intercede por misericordia y compasión para poder ayudar a ese alma enferma que es imposible que ceda. Es mucho mejor que haya una aprobación, pero en algunos casos, como te estoy contando, no es posible, pero es el alma de un familiar o de un ser querido que puede interceder, por supuesto, para poder elevar o curar o sanar a esa persona. De acuerdo, Es sí, como un acto, totalmente. es un sacrificio espiritual, ¿verdad? Así es, totalmente claro, Alejandro. Y bueno, mi última pregunta con relación a este tipo de procedimiento sería el siguiente, para también las personas que nos están viendo y que de pronto sienten que se están animando a llevar a cabo un procedimiento de esto, pero al mismo tiempo sienten temor. ¿Corremos algún riesgo? Depende Muy de buena con quién pregunta. caigamos, depende de quién nos trate, ¿es peligroso, no es peligroso? Cuéntanos. Bueno, en principio, no puedo decirte ni hacerme cargo de otras personas que dicen hacer operaciones espirituales. No sé quiénes son, no conozco su técnica ni cómo lo ejercen. Yo te puedo hablar de mi persona, que soy un médico espiritual, chamán, de más de 33 años de experiencia en la clínica de sanación a través de los espíritus, y he diseñado y creado un sistema de formación y educación para enseñarle a cualquier persona cómo realizar este tipo de procedimientos y ejercer este tipo de medicina, que en primer lugar no se toca al paciente. Segundo, el paciente vive una experiencia donde no va a sentir en ningún momento dolor, no va a recibir ningún tipo de medicamento, es siempre virtuosa, el paciente siente paz, armonía, mucha claridad y en particular es todo beneficioso, no hay contraindicaciones. Por estas razones que te cuento, no hay un contacto con el cuerpo, no hay un movimiento que pueda crear dolor donde hay ya más dolor. Por ejemplo, hay terapias de masajes o otro tipo de terapias donde el paciente le duele para ser sanado. En este caso, todo lo contrario, la práctica espiritual lleva al paciente a un estado de conciencia donde todo lo que se siente es excelencia y paz. De acuerdo, muy bien Alejandro, pues te agradezco la respuesta. Y ahora, ya que estás en eso, cuéntanos de estos cursos y además también sé que tienes un libro por allí, platícanos de él. Bueno, voy a contarte de las formaciones, son un Sí, proceso a través académico. Es la primera academia, ¿sabes qué he diseñado? La primera academia creada por un chamán para enseñarles a las personas cómo operan los mundos espirituales, cómo funciona el alma dentro de este mundo y otros mundos, y cómo poder sanar a través de técnicas espirituales que he diseñado muy precisas para curar todo tipo de enfermedad, todo tipo de trastorno. Existe la página web kaplanalejandro.com donde las personas van a poder ver todo esto que te estoy contando. Además de la formación, estoy, gracias a Dios, terminando el proceso de edición de las partes finales del libro de la metahipnosis y las interconexiones universales, un libro que en conjunto con Rodrigo Echegaray, un alumno y hoy amigo y colaborador de todo esto, estamos por presentar muy pronto, seguramente aquí en Mindalia y al mundo, el libro de las interconexiones universales, un libro que va a mostrarle de manera sencilla, de manera simple, de manera directa, cómo las interconexiones universales puede funcionar como un método, un sistema, una medicina de curación de todo tipo de enfermedad o mal, sin tocar el cuerpo, sin dar medicamentos y a través de una práctica virtuosa y universalista no religiosa. perfecto Alejandro, pues muchísimas gracias por toda esta información, por esta charla Y, que ha sido apasionante y sumamente interesante. Aquí también lo notamos en el chat. Mira, si te parece bien, pues vamos a entrar con las preguntas dale, del cómo no, público. Mira, seguro. tenemos a
María Guadalupe Romero, desde México y a través del chat de YouTube, te pregunta, ¿es lo mismo la cirugía astral que la cirugía espiritual? No, no es lo mismo porque la cirugía astral opera dentro de un nivel del alma que es el campo astral, pero dentro del Tratado de Cirugías de Interconexiones Universales tenemos la facultad de operar más allá del astral, es decir, como le había contado a Nick y al público, nuestra alma puede padecer una enfermedad en este cuerpo a nivel físico, pero puede provenir esa enfermedad de otras dimensiones de nuestra alma. Entonces, operar solo esa dimensión nos permite operar una capa nada más limitada del alma. En las interconexiones la cirugía es mucho más profunda, no es solo una capa. De acuerdo, muchas gracias por esa respuesta, Alejandro. Y como luego suelo comentarlo, de pronto en el chat hay preguntas muy en específico de la charla, evidentemente, digamos, en general que nos dio el ponente. Entonces aquí tenemos muchos casos en particulares que quieren saber si se puede curar, perdón, o sanar algún tipo de padecimiento o daño. Mira, por ejemplo, en el caso de Moni Rodríguez, desde México, y en el caso de Ruth Reyes Montaño desde Perú, Ruth te dice, ¿cómo ayudo a mi hija de 8 años con autismo? Y Moni desde México dice también, tengo un hijo de 20 años con autismo severo, ¿se puede ayudar? Por supuesto, en estos casos, imagínate, el paciente autista no tiene la capacidad de poder dialogar en la realidad o conectarse con el mundo normalmente, y es posible a través de la intervención espiritual del alma de este niño, a través de su madre, que podamos operarla y liberar parte de sus condenas o sufrimientos. He visto casos de pacientes que han venido. Mira, voy a contarte un caso muy corto de una mujer de Bolivia que tenía a su hijo con un déficit cognitivo donde él tenía 9 años y funcionaba como un niño de 3. Y luego de la cirugía espiritual a través de ella, al otro día su hijo ya comprendía las cuentas de matemática, leía de manera milagrosa. Las maestras no podían creer este cambio y el niño presentaba un daño neurológico. ¿Qué es esto? Se llama el milagro de las potencias de las cirugías espirituales de las interconexiones universales. Es correcto, muy bien Alejandro. Eso te iba a decir justamente, es lo que después conocemos e identificamos como justo los milagros. Bueno, Claro, Pato, porque sí, Pato, Dante. perdón, abona. No, 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 que los milagros y las cirugías espirituales, para que las personas comprendan, operan con fuerzas sobrenaturales, es decir, son potencias que van más allá de las fuerzas físicas o las leyes de la naturaleza. Por eso se puede modificar y transformar algo de manera tan rápida como estos casos que te acabo de mencionar y muchos más, ¿verdad? Así es correcto. Muy bien, muchas gracias Alejandro por esta A información. vos, Nick. Y mira, tenemos por aquí, dice Andrés Palma desde Chile y a través del chat de YouTube, dice, ¿cómo curar la ansiedad que afecta a todo el sistema digestivo desde hace mucho tiempo? Bueno, tienes que venir a formarte a las interconexiones universales y en la misma formación tú vas a poder ser intervenido para realizar en todo el proceso formativo, ir viendo por las distintas capas de tu alma cuáles son todos los elementos que desencadenaron en ti este trastorno, esta distorsión. Y la otra posibilidad es venir a atenderte conmigo a una sesión personalizada para ver y descubrir en una cirugía espiritual qué hay dentro de tu alma, qué hay dentro de esta enfermedad, extirparla, liberarla, intervenirla y ver los resultados en una sanación. No puedo decir algo general porque cada alma, cada sujeto tiene una historia, tiene un terreno, tiene un destino, tiene un karma que debe ser observado en forma personalizada. Es decir, que todos los tratados son clínicos, independientes y no podemos generalizar que todos los trastornos digestivos provienen de una sola razón o todos los trastornos de un déficit atencional provienen de una sola razón. Para mí, como creador de este sistema y por la experiencia de cientos de casos, cada alma tiene una historia. De acuerdo, Alejandro, muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante. Mira, de Marjorie, que dice que tiene una vértebra fuera de lugar. ¿Esto se puede curar incluso a nivel así óseo? Digamos, las fuerzas de las medicinas espirituales
voy a ser muy claro, intervienen sobre todos los campos y el campo físico es el último elemento de densificación de la energía espiritual. Es la parte más pesada y más densa de la energía espiritual. Si querés ver tu cuerpo a nivel cuántico, es una gran conjunción de materia atómica y subatómica unificada, pero si la ves a nivel cuántico, tu cuerpo es energía, es totalmente espiritual. Entonces, por supuesto, se puede intervenir, hay que ver tu caso en particular. De acuerdo, muchas gracias Alejandro. Y también mira, aquí otra amiga en el chat comenta algo muy interesante. Dice, saludos desde Los Ángeles, California, su nombre es Mariela Benavente. Dice, ¿cómo puede ayudar a su hija de 17 años a sanar ansiedad y depresión? Igualmente, su esposo sufre de lo mismo. Estos patrones luego suelen ser familiares, ¿verdad? También hay enfermedades que se Hay enfermedades repiten en la familiares, por familia. supuesto, sí, por supuesto. Digamos, las almas familiares muchas Sí. veces suelen copiarse o reproducirse en los esquemas de deudas espirituales o de sufrimientos. Por ejemplo, hay familias donde la abuela sufría de la columna, la hija de la columna, la nieta de la columna, todas el mismo mal. ¿Por qué no otra enfermedad? Bueno, hay detrás, hay como un misterio que se revela dentro de esta práctica, pero suele haber muchas veces, no en todas las familias, una conjunción o afinidad de enfermedades en común. También es una forma de estar unidos por Así algo. es. Alejandro, en estos casos de las familias que presentan enfermedades que son básicamente la misma, eh, ¿podría suceder que sanándose alguien de la familia se empiecen a sanar los demás o aparte son procesos individuales? Tienen dos circuitos. Uno es la abundancia de la sanación, a veces es tan alta que desborda las fuerzas energéticas del alma del paciente y tocan las bendiciones a la familia. He visto muchos casos donde después de hacer una liberación a la madre, el marido que no tenía trabajo y está enfermo se curó por resonancia, y el hijo que no tenía trabajo encontró trabajo, y ella que no podía obtener dinero enseguida le llegó el dinero y vendió unos campos que no podía vender en 25 años. Es decir, hubo una sanación a través de la intervención de uno, donde la abundancia de toda esta luz tan bendita transgrede el alma de la persona intervenida y bendice y cura al resto de la familia. Es una potencia muy profunda. Me Es decir, imagino. que se puede curar una persona y a través de la persona toda la familia. Todo el árbol. Muy bien. Sí, qué increíble. Mi Increíble. estimado Alejandro, pues me gustaría también preguntarte, yo sé que ya comentaste en tu charla un poco en el sentido de que la persona que recibe este tratamiento, este procedimiento, no es tocado, no es movido y que siente armonía, amor, pero me gustaría que si puedes ahondar un poquito más, ¿qué es lo que la persona que recibe este tratamiento eh, siente? No sé si reciba algún tipo de visiones, en fin, Mira, la platícanos, experiencia sí, la experiencia, exacto. es una experiencia trascendental donde la persona llega a un nivel de conexión hasta como de los profetas, porque la persona dentro de estos trances chamánicos que guío en las interconexiones universales tiene la capacidad de despertar su visión mística, su visión álmica y en vivo, ella en el trance, en forma consciente, puede ser capaz a través de los mismos espíritus ver los guías espirituales. Muchas personas ven los mundos espirituales, ven las entidades espirituales, ven, así como pueden ver sus vidas pasadas. En estas prácticas yo guío a las personas a que descubran en forma directa por esta experiencia que es como un éxtasis para el alma. Imagínate, es un maná que llega al alma en un instante, en un momento. No son 50 intervenciones, no son 20 años. Es una experiencia de donde se recibe este maná, esta luz espiritual en corto plazo y el paciente es capaz de ver los mundos espirituales como Isaías o los profetas Ezequiel vieron los cielos. Es igual, Muy bien, visión pues profética, la visión, la clarividencia. sí.
Muchas gracias por esa respuesta, Alejandro. Y también, bueno, Sí. nos están preguntando aquí si estos tratamientos y estas intervenciones tienen que ser presenciales o se pueden hacer a distancia. Por un lado, por la situación Sí. de los diferentes países Bueno, qué y además, bendición. sí, Sí. adelante. No, no, qué bendición esta pregunta, porque hoy la medicina está muy afectada porque las personas no pueden tener acceso al contacto con los médicos o si tenían intervenciones con acupunturistas a que sean intervenidos sus cuerpos. Pero este sistema que he diseñado y he creado puede trascender la parte de contacto físico, de presencia física, y todas las intervenciones y todos los alumnos recibidos en esta academia trabajan y operan a través de la plataforma. Es decir, solo tiene que haber una conexión visual, auditiva, y obviamente se produce una conexión espiritual, y así como un alma, un espíritu de otro mundo baja y te interviene, nosotros usamos estas facultades de la multidimensionalidad del alma para llegar a tocar el alma de una persona, por ejemplo, que se encuentre en Los Ángeles y el paciente, perdón, el terapeuta esté en otro lado del mundo. ¿Hay alguna cosa en la que podríamos colaborar si vamos a tener este tipo de intervención? Si podemos ayudar desde el punto de vista y la situación, digamos, de paciente, no sé si está empleando bien el término, pero por lo menos la De persona que va a paciente, sí. recibir este tipo de tratamiento, podemos Sí. ayudar de alguna manera. Por ejemplo, se me ocurre decirte, tratando de tener buena alimentación o tratando de equilibrar nuestro ser, de estar no en el miedo, no en la ira, o sea, de alguna manera podemos ayudar a este tipo de sanación. Digamos, en principio el paciente llega con su padecimiento, con sus limitaciones, con sus dificultades, y de entrada no podemos decir al paciente tú debes llegar al nivel espiritual óptimo, es decir, dentro del estado que se encuentre la persona, sea limitado en un porcentaje muy alto, intermedio o muy pequeño, nosotros lo que hacemos es intervenir sobre su alma para elevar su conciencia espiritual, para liberar su alma de sus enfermedades a través de estas cirugías. No brindamos anteriormente una asepsia previa, sí luego de las intervenciones sugerimos un circuito de asepsias, de alimentaciones puras, de no contacto con elementos tóxicos. Bueno, hay una serie de circuitos de asepsias que he creado en las interconexiones muy fuertes, esto sí, para un nivel más profundo de intervención, pero en el inicio llega el alma, llega el paciente con sus deudas, con sus sufrimientos, con su realidad. Y sobre esa realidad nosotros operamos. De acuerdo, Alejandro, pues muchísimas gracias. Yo le quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que en la descripción del video van a encontrar todos los datos pertinentes de Alejandro para poder contactarlo y acercarse a él, porque tenemos en el chat que está muy movido, muchas Vamos. preguntas, muchas preguntas sobre, insisto, enfermedades, padecimientos en específico, que me parece que, bueno, ya Alejandro ya nos dijo que realmente no hay, digamos, algo que no se pudiera tratar o a quien no se le No hay. pudiera ayudar con esta técnica. Así es que, pues yo le quiero agradecer a Alejandro por haber estado aquí el día de hoy con nosotros y compartido esta información. Te regreso los micrófonos, Alejandro, para que pues des tus comentarios de cierre y te despidas también de nuestro auditorio. Bueno, quiero agradecerte a vos, Nick, por esta entrevista tan maravillosa, al canal Mindalia, la productora, por invitarme y ser partícipe de expandir la conciencia de las interconexiones universales y de enseñarte a vos que si estás enfermo, tenés a alguien enfermo, que existe un sistema que he diseñado y creado a nivel chamánico, a nivel espiritual, para poder sanar e intervenir tu alma sin ser tocado tu cuerpo físico y ser operada por fuerzas espirituales muy elevadas. Como te conté, en esta línea bajan médicos, médicos que vivieron en la tierra, que vivieron en el mundo, que estudiaron, que sus almas fueron entrenadas para la curación, que de manera directa, no es que tienes que esperar un turno de 2, 3 meses para que te atiendan, de manera directa son convocados para abrir una sala de cirugía e intervenir tu alma, tu cuerpo, tu mente, particularmente de las enfermedades o padecimientos que tú tengas. Y a través de estas cirugías indoloras, tú vas a poder vivir una experiencia mística, chamánica, sin precedentes de sanación,
donde obtendrás resultados que ni te imaginas. Entonces te propongo que si no has encontrado aún la resolución a tu problema o al de a un familiar, esta técnica es muy, muy fabulosa porque también permite llegar a los que no pueden llegar nunca a ser tratados por ningún tipo de medicina. Es decir, que tienen la posibilidad de acceder a todas las almas, a todas las personas que padecen una enfermedad o se vean incapacitadas de acceder a una terapia. Este sistema sí permite que vos puedas acceder o seas intermediario para acceder a realizar una obra de sanación, que no solo va a curar el cuerpo, como ya te decía, sino te va a permitir curar tu alma y llenarla de paz y virtudes, sabiendo que el mundo espiritual te está esperando y que vas a poder encontrar en él toda la paz y todas las virtudes que siempre estuviste buscando. Y esta técnica y este método es un diseño muy preciso de acercamiento directo, simple, sencillo, no religioso, universal, para que vos puedas encontrarte con los mundos espirituales y ser intervenido por las energías más puras de la espiritualidad universal y sanarte. Perfecto, pues ahí está, qué información tan valiosa la que nos brindaste el día de hoy, Alejandro. Te agradezco enormemente y de todo corazón tu participación con nosotros aquí en Mindalia. Y te quiero decir que hubo gente de Argentina, de España, de Perú, de México, Colombia, Chile, Puerto Rico, Ecuador, en fin. Muchas gracias también a todos ustedes por su participación en el chat. Se quedan muchas preguntas pendientes. Sin embargo, yo les quiero recomendar que si no se les atendió, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, en fin, lo pongan en los comentarios. Le voy a pedir a Alejandro que después se tome ahí unos minutitos para revisar los comentarios en esta publicación del video y les pueda ir dando respuesta a todos ustedes. Les agradezco enormemente el favor de su atención y les recuerdo que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Ustedes nos pueden ayudar de muchas maneras, dejándonos un me gusta, compartiendo este contenido, suscribiéndose a nuestro canal, incluso haciéndonos también llegar algún donativo al enlace que pueden encontrar en www.mindalia.com. Les agradezco y bueno, pues los invito para que sigan aquí porque en breve regresamos con otra ponencia. No se vayan, muchas gracias, hasta la próxima.